Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Angélica Ortiz y hago parte del equipo de Power. Queremos agradecerles por destinar este espacio para conversar sobre un tema que nos impacta directamente en el desempeño de los proyectos pero que muchas veces no recibe la atención estratégica que merece, que es la gestión documental. En muchos proyectos, los retrasos, reprocesos y conflictos no comienzan en la ejecución técnica, comienzan en la información. Tenemos versiones duplicadas, aprobaciones poco claras, documentos que circulan por múltiples canales y falta de trazabilidad que nos termina generando riesgos que afectan tiempos, costos y coordinación entre equipos. Hoy vamos a analizar por qué ocurre esto y sobre todo cómo puede evitarse desde el día uno mediante unas buenas prácticas y una estructura adecuada de gestión documental. Ahora quiero presentarles a quien liderará la sesión técnica del día de hoy. Él es Fabián Cuellar, cuenta con más de 15 años liderando transformaciones digitales en el sector de la ingeniería y la construcción. Tiene una amplia experiencia en arquitectura de soluciones y ecosistemas de Oracle para múltiples industrias en Latinoamérica. Hoy nos compartirá una visión muy clara y unas prácticas estratégicas sobre cómo podemos hacer esos cambios que vamos a presentarles. Le voy a dar la palabra a mi compañera Tatiana González, quien es nuestra gerente comercial. Adelante, Tatiana. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, y muchísimas gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Antes de entrar en materia, pues quería contarles acerca de nosotros y por qué estamos acá. Nosotros somos Be Exponential Group, somos un consorcio tecnológico especializado en la transformación digital de las organizaciones, buscando acompañarlas con tecnología, consultoría estratégica para todas sus operaciones y resultados. Asimismo, nosotros como B-Power, empresa consultora especializada y enfocada en proyectos de ingeniería y construcción, lideramos toda la parte de la realidad operativa de obra, planificación y ejecución de diferentes proyectos de nuestros clientes. También en el sector de construcción trabajamos estratégicamente con Oracle. Nosotros somos partners y distribuidores especialistas en la línea de Oracle Construction and Engineering, lo que significa que estamos habilitados para implementar, configurar y acompañar todos los proyectos con soluciones como Oracle Aconex, Primavera Unifier y OPC. Hoy en día no solo distribuimos el software, sino que también diseñamos la arquitectura funcional, buscando adaptar la herramienta a los procesos de nuestros clientes y acompañando todo el proceso de adopción de sus proyectos. Asimismo, nuestra alianza con Oracle hoy en día nos ha permitido garantizar mejores prácticas globales, buscando un respaldo tecnológico y continuidad a largo plazo en los proyectos. Finalizando con esto, detrás de cada implementación les quiero presentar a nuestro equipo especializado en B-Power. Hoy en día contamos con un líder técnico, regálenme un segundo ya. Hoy en día contamos con un líder técnico, ingeniero civil con 12 años de experiencia en el sector de construcción, liderando procesos de transformación tecnológica en proyectos de infraestructura y edificación. Nuestros consultores funcionales también son ingenieros civiles, ya que hoy en día han trabajado directamente en proyectos y entienden la dinámica de obra. Complementando a esto, en nuestra visión de B-Power, tenemos un equipo tecnológico experto en la integración, en la automatización, analítica y también en soluciones en la nube que buscan asegurar que la herramienta quede integrada en el ecosistema digital de sus proyectos. Ya para finalizar y dando paso a Fabián, aterrizando un poco más, esta es nuestra oferta en el sector de ingeniería y de construcción, ya que acompañamos a las empresas desde la etapa inicial con presupuestos rápidos de obra que permiten tener una mayor claridad y agilidad en la toma de decisiones, buscando así trabajar en la gestión de proyectos end-to-end, ya sea en entornos BIM o tradicionales, buscando y asegurando un control en cada fase de los proyectos. Un punto clave aquí y es que la colaboración y la gestión documental en obra, donde nosotros buscamos centralizar la información, pues es buscar evitar reprocesos y garantizar toda la trazabilidad de sus proyectos. También apoyamos la gestión de instalaciones, de arrendamientos, especialmente en organizaciones con múltiplos activos o proyectos simultáneos. Y ya con eso, pues algo fundamental que quiero compartirles es que integramos todo con respecto al ERP, ¿sí? Para que la información
financiera y operativa realmente esté conectada e integrada. Con eso quiero darles paso a este webinar que estará dictado por Fabián y pues darle la palabra a Fabián. Muchísimas gracias. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad, equipo? Sí, Fabián. Gracias. De nuevo, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Vamos a tratar de ir muy directo al grano, ¿vale? Sobre toda esa problemática que sabemos les interesa. El simple hecho de que se hayan inscrito y que estén acá asistiendo con nosotros significa pues que han tenido algún tipo de experiencia donde sus proyectos hayan visto afectados por errores, por fallos en la gestión documental de sus proyectos. Nosotros pues lo hemos evidenciado. Yo, como les comentaba Angélica, que es nuestra líder de canales digitales, tenemos más de 15 años de experiencia pues trabajando con el sector de construcción y hemos venido recopilando una serie sí, de experiencias y de errores y también de aciertos que se han venido haciendo en Latinoamérica y que nos llevan a tener hoy en día una base de conocimiento muy sólida en cuanto a qué se hace bien y qué no se hace tan bien en esa gestión documental. Y esos son los casos que les vamos a comentar ahora, ¿vale? Cualquier pregunta, por favor, que tengan, ahí tenemos el chat abierto, tenemos una sección de preguntas y respuestas a la que todos tienen acceso, para que por favor vayan haciendo las preguntas que tengan, ¿vale? Eh, Asimismo, vamos a hacer como alguna especie de pausas durante la presentación para ir resolviendo todo lo que vaya surgiendo, ¿vale? Por otro lado, y si tienen alguna duda, nosotros vamos a tratar de ser muy agnósticos en lo que vamos a presentar hoy, es decir, como muy independiente de una solución de software particular, pero sí que vamos a ir mencionando algunas cosas, algunas soluciones que tienen que ver con una de las soluciones que nosotros pues tenemos distribución para Latinoamérica, que es Aconex, seguramente la han escuchado. Entonces, si bien vamos a hablar de una problemática muy general del sector, pues también vamos a ir mencionando en algunos momentos las soluciones, ¿no? Entonces, tanto Angélica como Tatiana van a estar muy atentas a recibir cualquier interés pues, que tengan ustedes sobre cualquiera de las cosas que mencionemos de las soluciones tecnológicas, ¿vale? ¿Por qué los proyectos fracasan en la gestión documental? Yo creo que es una problemática bastante amplia, entonces vamos a empezar a desglosarla por algunos desafíos que hemos encontrado nosotros, como les mencionaba, en estos años de experiencia en el sector. Lo primero que encontramos es que pues todos los proyectos, la gran mayoría de los proyectos que nosotros abordamos con nuestras soluciones son proyectos multinacionales en los equipos que los manejan. El proyecto Metro de Bogotá es un ejemplo de eso, proyectos de puentes sobre el Canal de Panamá, proyectos del aeropuerto de Lima, proyectos del Metro de Santiago, son proyectos que han tenido una eh, inclusión absoluta de equipos multinacionales, no solamente de equipos alrededor de Latinoamérica, sino de equipos multinacionales, incluyendo equipos chinos, equipos norteamericanos, etcétera, que están participando entre todos ellos dentro de el mismo proyecto. Esta interacción de equipos multinacionales pues está también involucrando diferentes culturas, culturas corporativas, culturas políticas, diferentes legislaciones, y eso nos lleva a tener diferentes formatos y sistemas también diferentes para la gestión de los datos y los documentos. Es decir, cada empresa que conforma un consorcio, por ejemplo, acá en el Metro de Bogotá son empresas chilenas, chinas, colombianas, peruanas, que se consorcian entre ellas para hacer parte o la totalidad del proyecto o parte o la totalidad de la gerencia del proyecto. Eso significa que van a traer su propio sistema, sus propios formatos, sus propias formas de operar. Eso típicamente resulta en dispersión de la información. Cada quien trae su propia cultura corporativa, su propia legislación, pero además también su propio formato y sistema de trabajo. Esa dispersión de la información, pues al final del día nos trae retrabajos, nos trae pérdidas y algo muy, muy importante es que a la hora de hacer reclamaciones, las típicas reclamaciones que tenemos en los proyectos, ya sean de construcción de infraestructura, de construcción de vertical, pues también pues nos traen al final también problemas a la hora de resolver cualquier conflicto que exista entre los diferentes entes o entidades o corporaciones que estén trabajando dentro del proyecto. Esto lo hemos visto con muchísima frecuencia en los proyectos. Hoy en día para nosotros, incluso como distribuidores de tecnología, es una realidad también porque nosotros nos encontramos con 5, 10 sistemas diferentes a la hora de hacer una implementación de un sistema y eso lo vemos como un desafío para nuestros clientes. Vender hoy en día una solución tanto de tecnología, pero también vender una solución de desarrollo de constructivo en Latinoamérica
venderlo de manera multinacional es muy fácil. Ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Que una empresa colombiana trabaje en Panamá haciendo un proyecto de construcción, que una empresa mexicana trabaje en Colombia haciendo un proyecto de construcción hoy en día es bastante común. Nuestras políticas lo permiten. Entonces, pues hay que tener también soluciones de tecnología que acompañen eso, ¿no? O por lo menos soluciones procedimentales que no conviertan esa multinacionalidad en un desafío adicional. Por otro lado, la información viaja por correos corporativos. Hoy en día en esos proyectos, muchísimos correos, estamos hablando de millones de datos, millones de documentos y millones de correos o comunicaciones que viajan por diferentes correos típicamente, por vínculos a repositorios en la nube. Casi siempre una de las empresas dice, yo tengo un Drive en Google, tengo un Drive en Amazon, tengo un Drive o yo utilizo Microsoft. Entonces, los repositorios donde reside esa información son diferentes también en las diferentes empresas, así sean de un mismo país, incluso en algunas ocasiones de una misma empresa, pues se tienen diferentes repositorios de información, que es la información base de los proyectos. Estamos hablando que tenemos diferentes versiones de un mismo archivo al final del día, guardados en carpetas diferentes. Cada quien guarda sus archivos en las carpetas que tienen para operar y al final no se sabe cuál es la versión verdadera, digámoslo, o la última versión de ese documento con el que se está trabajando. Eso resulta en documentos perdidos en un océano de carpetas y repositorios. Yo creo que todo lo hemos experimentado, que nos hacemos la pregunta típica de cuál es la última versión del documento que estábamos trabajando, quién está manejando la última versión y cuáles fueron los cambios que se realizaron sobre la última versión. Imagínense esto multiplicado por miles de documentos en un proyecto de construcción. Imagínense esto multiplicado por documentos técnicos, como archivos de AutoCAD, por ejemplo, archivos de fichas técnicas, hojas de Excel con presupuestos, ¿no? Todo ese tipo de documentos que son muy técnicos y que cualquier variación al documento pues significa una variación completa al proyecto, porque ese documento es mi línea base, ya sea del costo, del alcance, por ejemplo, si es un documento tipo plano de AutoCAD o un modelo 3D, por ejemplo, en Revit, y ese documento se consolida como si fuera mi línea base del alcance y yo hago una variación y esa variación no es informada, notificada o por lo menos no está disponible ante todos los equipos del proyecto de construcción, eso se traduce entonces al final del día en problemas y retrabajos para el proyecto, sobrecostos para el proyecto. Un simple cambio que no haya sido visibilizado por el resto del equipo se me puede convertir en un control de cambios después para el proyecto. Eso al final del día se traduce en una sola frase, diferentes versiones de la verdad del proyecto. Por otro lado, tenemos documentos muy técnicos. Eso ya es un problema y un desafío muy típico de nuestra industria de ingeniería de construcción. Nuestros documentos son muy técnicos, son documentos que, como lo mencionaba hace un momento, pues tienen que ver con planos arquitectónicos, modelos 3D, fichas técnicas, contratos, presupuestos, ¿no? Que son documentos que al final del día, pues no cualquier solución o no cualquier herramienta tecnológica de gestión documental los entiende. Yo no voy a poder descargar, no todo el mundo va a poder descargar un documento, por ejemplo, un DWG de AutoCAD o un RBT de Revit, por ejemplo, o un IFC, y abrirlo en campo o abrirlo de su celular. No todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo, ni va a tener la licencia o sale demasiado costoso para una empresa asignarle licencias, por ejemplo, de Revit a todos sus equipos de trabajo para que puedan visualizar el documento y a su vez trabajar sobre él, colaborar sobre él, ¿no? Eso se convierte en un desafío muy propio de la industria y es que tenemos documentos muy técnicos que tenemos que visualizar rápido, que tenemos que no necesariamente descargarlo, sino en una plataforma poderlo visualizar y trabajar sobre él. Eso hoy en día es un desafío porque la gestión documental es bastante genérica. Nosotros tenemos una gestión documental que vive en repositorios y que para poder ver ese archivo, darle vida a ese archivo, pues ese archivo tengo que descargarlo y abrirlo en una aplicación dedicada para ese tipo de archivo. También, y acá hay un punto importantísimo que no lo menciono en el slide, pero que lo hemos visto como una problemática muy común en toda la región. Estoy hablando particularmente de México, se nos presenta bastante este problema, en Colombia también, y es que vemos el documento como si fuera una caja negra. O sea, yo tengo un documento en un repositorio, sí, listo, manejo la versión, tengo la última versión del documento, pero no veo el contenido de ese documento o por lo menos no lo puedo utilizar el contenido de ese documento. Si tengo un contrato, por ejemplo, que tiene fechas de vencimiento, que tiene pólizas, que tiene responsables, que tiene unos ítems de ese contrato, ese documento contrato sigue siendo un PDF
conteniendo toda esa información, pero que yo no puedo extraer esa información y poder hacer una búsqueda dentro de la información de ese documento, o por lo menos poder hacer inteligencia sobre la información que reside en ese documento. Eso significa entonces también que no tengo visibilidad sobre el contenido y no puedo hacer inteligencia sobre el contenido de los documentos. Eso también se convierte en una acción documental genérica al final del día, ¿no? Y es que simplemente el documento es un elemento muerto, digámoslo así, que vive dentro de un repositorio, pero que para darle vida no lo puedo hacer porque no conozco el contenido, o por lo menos mis sistemas de gestión documental no pueden acceder al contenido de ese documento. Otro punto importantísimo, un desafío grande que estamos viendo nosotros en la industria, tiene que ver con que la información capturada en campo se pierde en papeles, formularios y hojas de cálculo. La movilidad no ha llegado todavía realmente, y eso es un estudio que nosotros hemos venido haciendo de primera mano, pero pues obviamente también respaldado con los estudios que se hacen en el sector, y es que la movilidad todavía no ha llegado, no es una realidad. O sea, trabajar con movilidad significa poder registrar lo que está pasando en campo, ¿no? De nuestro proyecto de construcción, volver eso una información útil, como lo mencionaba hace un momento, información que yo pueda, sobre la cual pueda hacer inteligencia y sobre la cual yo pueda tomar acción, ¿no? Si hay un incidente en campo, si encontré un riesgo que ocurrió en campo, si debo tomar una fotografía en campo y esa fotografía tiene información relevante que puede ser el disparador, por ejemplo, de un control de cambios, de un riesgo, de un incidente, pues poderlo hacer desde campo. Eso hoy en día los niveles de adopción de tecnologías para esto son muy bajos, y es porque la mayoría de soluciones o la mayoría de herramientas de movilidad, de nuevo, son genéricas, no son herramientas de movilidad, digamos, propias o especializadas en el sector de ingeniería de construcción, ¿vale? Hay información entonces perdida en campo. Eso que estaba sucediendo en campo con esos documentos se pierde. Esas fotografías van a quedar en un repositorio que no tiene inteligencia y que no se puede extraer la información o la interpretación de esas fotografías tomadas en campo. Que las planillas de Excel o de esas hojas de cálculo que estamos llenando en el campamento de obra, pues también se pierden, o por lo menos no va a tener la última versión de esa verdad. Y por lo tanto el trabajo móvil o el trabajo de campo no es una realidad, ¿vale? Un punto muy importante, sobre todo en los proyectos multinacionales o proyectos multicompany, que son la gran mayoría de proyectos en los que todos nosotros trabajamos, es que no tenemos una trazabilidad completa porque no hay una colaboración completa entre las diferentes empresas. Cada quien maneja su sistema y cada quien tiene su versión de la verdad. Cada quien maneja su sistema relacionado, por ejemplo, con la gestión de contratos. Cada quien maneja su sistema relacionado con la gestión de documentos técnicos, etcétera. Y la mayor trazabilidad que tenemos es decir, yo le mandé un correo, no sé si le llegó o no le llegó. Muchas veces ese correo pues va a tener archivos de más de 30 megas que se pueden perder en el camino. Muchas veces esos correos pues van a tener diferentes líneas de correo, porque yo le mandé un correo a mi contratista, por ejemplo, pero internamente dentro del mismo correo se lo copié a mi gerente de presupuestos, por ejemplo. Entonces ya hubo dos líneas de correo totalmente diferentes que no convergen entre ellas y que al final del día no las puedo comparar y no puedo saber cuál fue la última versión de esa comunicación que hubo. Entonces hemos hablado de falta de trazabilidad de un documento, digámoslo así, poder tener la última versión de la verdad en un documento, pero acá estamos hablando de no poder tener la última versión de la verdad sobre quién hizo qué con esos documentos, quién hizo qué, quién aprobó qué y quién omitió también en muchos casos aprobar algo, ¿no? Entonces ahí se conjugan dos desafíos, y uno tiene que ver con que las herramientas de colaboración que estamos trabajando hoy en día son principalmente el correo electrónico y los repositorios en la nube, ¿vale? Y que allí no queda trazabilidad realmente de una comunicación tipo proyecto donde alguien tiene que tener la responsabilidad de crear, alguien tiene que tener la responsabilidad de revisar y alguien tiene que tener la responsabilidad, por ejemplo, de aprobar. Eso hoy en día todavía se carece muchísimo. El nivel de adopción en el mercado es bastante bajo en ese sentido, y es poder tener una herramienta de construcción, de ingeniería de construcción, que me permita llevar una trazabilidad a través de flujos completos, y que al final del día yo sepa quién tiene que revisar y quién tiene que aprobar. Entonces ahí viene el tema de tareas, ¿verdad? Y al final, quién lo hizo, ¿no? Poder tener la trazabilidad, no solamente quién lo tiene que hacer, que sea automático y que todo el mundo sepa quién lo tiene que hacer, sino que después de que se haya ejecutado una tarea de esta de revisión y aprobación, yo pueda devolverme y ver quién lo hizo, ¿no? También puedo identificar, por ejemplo, cuellos de botella. Es una cosa que hoy en día no se está identificando, y es dónde se me están quedando estancados los proyectos,
dónde ese documento que tenía que ser aprobado pues está en manos de quién y por qué no lo ha revisado, por qué no lo ha aprobado, ¿no? También tener una oportunidad ya no para hallar culpables, pero sí para hallar cuellos de botella y poder destrancar o destrabar cualquiera de esas tareas estancadas que esté, ¿vale? Entonces tenemos una falta de trazabilidad en los proyectos. Al final del día esa es el resumen de todo esto. Nosotros, como VPower, pues también tenemos, ya lo mencionó Tatiana en la lista de ese portafolio de soluciones y de cómo abordamos los proyectos de ingeniería de construcción, pues tenemos una especialidad en ese sector, ¿no? En el sector de ingeniería de construcción. Muchas veces, para algunas problemáticas muy puntuales, como temas de gestión de presupuesto, pues nos vamos a nuestra solución de gestión de presupuesto. Cuando ya lo que queremos es una solución end-to-end que me gestione todos los proyectos con presupuestos, con cronogramas, contratos, pagos, etcétera, pues vamos a una solución que haga eso. Muchas veces también estamos hablando con empresas que son muy BIM, ¿no? Y que adoptan la práctica BIM como línea base de todo lo que pasa en el proyecto y que quieren hacerlo también en sus sistemas. Entonces también nos vamos a soluciones que sean mucho más BIM en todo el ciclo de vida del proyecto. Para estos desafíos que acabamos de mencionar, nosotros típicamente utilizamos una solución llamada Aconex. Aconex es una solución muy conocida en el mercado, fue una adquisición que hizo Oracle ya hace más de una década, que la incluyó en el portafolio de soluciones del sector de ingeniería y construcción que tiene Oracle, una vertiente allí de especialidad que tiene Oracle en el sector de ingeniería y construcción, y que en el sentido de adopción que ha venido teniendo Oracle en esas soluciones, pues la ha dedicado muchísimo a problemáticas que tengan que ver con colaboración en proyectos multi-company, multi-áreas, multi-personas, que son todos, ¿no? De ingeniería y construcción, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, el cómo solucionarlo sería a través de una gestión documental. Nosotros lo recomendamos obviamente con Aconex, que no tenga carpetas. Y eso es un punto controversial. eh, Siempre que llegamos a hablar de este punto, tenemos que quedarnos allí, detenernos un rato y explicar muy bien el por qué lo planteamos de esta manera. Y es que una gestión documental sin carpeta significa que yo no voy a tener silos de información. Yo voy a tener una estructura totalmente plana de todos los documentos. Y cada documento que se cargue va a tener una serie de datos, va a tener una serie de metadatos que lo representan. De tal manera que el único metadato que representa un documento no es la ruta de carpetas a la que pertenece, sino que va a ser una serie de descripciones de esos documentos, como por ejemplo la disciplina, el tipo de documento, la versión del documento, el nombre del documento, el código del documento, etcétera, etcétera. Todos esos campos deberían ser personalizables, las disciplinas, por ejemplo, tipos de documentos, categorías, todo eso debería ser personalizable para que cualquier proyecto, megaproyecto, acá hago el ejemplo del Metro de Bogotá, que es una de los proyectos, porque no es una empresa, sino uno de los proyectos que utiliza, por ejemplo, Aconex, eh, adapten esos metadatos, esas categorías y esos atributos de un documento a su realidad y se pongan de acuerdo entre las empresas que van a manejar esos documentos y que van a colaborar en esos documentos para que utilicen una única metadata para todos los documentos que están trabajando, ¿vale? Quitar documentos de carpeta significa también quitarnos la preocupación de dónde está guardado el documento, de qué versión es la más reciente, la que está guardada en la carpeta A o la carpeta B, ¿no? Y nos permite también hacer búsquedas mucho más rápidas ya por categorías y por toda la metadata que acabo de hablar y no tanto hacer una búsqueda por la carpeta a la cual pertenece, ¿vale? Una gestión documental correcta debe ser colaborativa en los proyectos de ingeniería de construcción. Yo sé que eso suena repetitivo por todo lo que nos han venido diciendo los repositorios documentales, ¿no? En las unidades tanto de Google, por ejemplo, de Google Drive, de OneDrive, de SharePoint, desde esa época nos venían diciendo, todo eso es colaborativo y tiene sentido que sea colaborativo en el sentido de que ustedes van a poder entrar dos personas al mismo documento y trabajar sobre él al mismo tiempo o más, ¿no? Un documento muy Excel, por ejemplo, Word, PowerPoint. Pero eso lleva a una colaboratividad ofimática. Ojo con ese término. O sea, es una colaboratividad donde yo puedo colaborar sobre un Word, por ejemplo, sobre un Excel, de manera ofimática. Todos estamos en nuestra oficina y estamos haciendo algo relacionado con una gestión de un presupuesto, etcétera.
y mi herramienta ofimática me lo permite. Eso está perfecto. Digamos que eso es muy valioso para las organizaciones y lo que ha venido haciendo, por ejemplo, Office 365 con esa colaboración es bastante bueno. Ahora, no necesitamos una colaboración solamente ofimática para entrar a trabajar todos dentro de un documento, sino que requerimos una colaboración multicompany de ingeniería y construcción, es decir, una colaboración ingenieril de nuestros proyectos. Eso significa que al final del día yo pueda tener una trazabilidad de cómo se comparten de manera formal documentos entre una empresa y otra, de quién tenía que aprobarlo y quién lo aprobó, lo revisó y quién no lo aprobó y no lo revisó. Todo eso se soluciona a través de herramientas colaborativas que me permitan de manera formal trabajar en un proyecto de ingeniería de construcción. Todos hemos escuchado el término, por ejemplo, transmittal, ¿no? Y en algunos casos utilizamos el transmittal dentro del mismo correo electrónico. Pues un transmittal es una forma, una manera formal de pasar un documento o un entregable de una entidad a otra o un equipo a otro dentro de un proyecto de construcción. Ahora, esa forma debería estar incluida, por ejemplo, en Aconex está incluida en una forma de transmittal. También por correo, pero no un correo aislado, no un correo genérico, sino un correo de ingeniería y construcción, donde yo pueda seleccionar el tipo, la categoría y la acción que se debería tomar con ese correo y que esas acciones, esas categorías, esos tipos sean de ingeniería y construcción. Ya les voy a mostrar un poquito cómo funciona eso, ¿vale? Y también que ese quién revisa, quién aprueba, quién vuelve a revisar de determinada manera, se pueda previamente automatizar. Automatizar significa que ustedes ya establezcan ese paso a paso de revisión de un documento o una información de ingeniería de construcción. Eso también se hace a través de workflows. Es decir, que ustedes puedan crear workflows propios del sector de ingeniería de construcción para que un documento pueda viajar de mano en mano de esa manera, ¿vale? Una gestión documental óptima del sector de ingeniería de construcción tiene que ser técnica de ingeniería de construcción. Eso significa que si viene un documento en un DWG, en un RFT, en un IFC, yo lo pueda ver, lo pueda modificar, lo pueda colaborar. Entonces, si ven que ahí ya me salgo un poco del esquema del Office 365 y de eso que nos vendieron como colaboración, que insisto, es muy útil en las actividades, en las tareas ofimáticas, pero que a la hora de hablar de una gestión colaborativa técnica, pues no me sirve, porque yo no voy a poder abrir un DWG en una de las aplicaciones por ejemplo, de Office 365, mucho menos un modelo 3D que tiene información de cada elemento y que cada elemento tiene una individualización, tiene unas propiedades, un sistema de clasificación, nivel de detalle, etcétera, que son cosas que todos las manejamos, pero que obviamente en las herramientas ofimáticas no está. Entonces, una gestión documental tiene que ser técnica con herramientas que me permitan visualizar en tiempo real la última versión por ejemplo, de un documento técnico tipo DWG o un 3D y poder colaborar sobre un documento de ese tipo, ¿vale? De manera muy técnica e ingenieril. Tiene que ser trazable, creo que ya lo hemos mencionado, ya explicamos bien qué significa la trazabilidad real dentro de un documento, una colaboración, y tiene que ser móvil. Los proyectos se hacen físicos y en campo, y ese documento es útil en campo, y esos documentos o lo que está pasando en campo también es útil para la gestión documental y para la gestión del proyecto. Entonces, dejar por fuera la movilidad de los proyectos de ingeniería y construcción, pues es contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta que es el mercado más físico que existe hoy en día, quizás de la mano del de logística, pero es el mercado más físico que existe hoy en día en términos de movilidad, ¿vale? Eso es, entonces, si les parece, vamos a empezar a desarrollar un poco más todas estas ideas que hemos venido dando de cómo debería ser una gestión documental óptima. Y la voy a desarrollar, insisto, con la solución Aconex, que es como nosotros lo hacemos de manera correcta, ¿no? Y es nuestra buena práctica de trabajo. Primero, pensemos por una gestión colaborativa, trazable y sin carpetas. Acá nosotros utilizamos algo que se llama, permítame, yo quito el volumen de esto, y acá nosotros utilizamos una funcionalidad de Aconex llamada el Document Register, que me permite primero que todo cargar documentos con una serie de metadatos, como les mencionaba ahora, que son muy propios de la ingeniería de construcción. Todo esto es totalmente modificable y personalizable, ¿no? El tipo, el estatus, la disciplina, el área, ¿no? Si pertenece a un paquete, porque yo lo puedo empaquetar dentro de un paquete de documentos y compartirlo, colaborarlo de manera empaquetada, no solamente un documento aislado, sino que este documento puede ser parte de un paquete completo. Esta metadata significa que yo voy a tener una serie de datos a través de los cuales puedo identificar ese documento de manera puntual, sin necesidad
de tener que irme a una carpeta a buscarlo. Entonces, la primera premisa, que es sin carpetas, la logramos eliminar con toda esta metadata. Miren que después yo simplemente puedo buscar, ya sea dentro del contenido, dentro de los títulos, o cualquiera de los diferentes metadatos que he seleccionado para ese documento. Y puedo también versionar el documento de tal manera que sea trazable. Miren que acá le dimos clic a Supersede. Cuando decimos Supersede a un documento, es que cuando yo esté listo para manejar una nueva versión del documento, no es que tenga que entrar, eliminar, descargar el documento, modificarlo, eliminar la versión anterior y cargar una nueva versión. No. Aconex me permite que yo pueda hacer un supersede del documento. Es decir, que si ya tengo en mi computador una versión anterior del documento y la quiero cargar, lo puede hacer de manera muy práctica, ¿vale? Lo puedo hacer de manera muy fácil. Y me vaya quedando todo el historial de todos los documentos que han venido siendo cargados todas las versiones, perdón, que han sido cargadas para ese documento. Si quiero ir a revisar una versión anterior, pues simplemente voy y reviso la versión anterior. Si quiero comparar versiones, pues selecciono las dos versiones y las comparo. Él me va a identificar exactamente qué cambió. Por ejemplo, imagínese dos versiones diferentes de un plano arquitectónico. Él me va a permitir comparar la versión D con la versión C y ver exactamente qué cambió dentro del plano arquitectónico, ¿vale? Acá lo estamos haciendo con un documento tipo PDF, pero perfectamente puede ser con DWG, por ejemplo, también para cargar eso. Acá estamos viendo cómo ya no solamente voy a poder cargar, que es una pregunta que siempre nos hacen en todos los proyectos de implementación que hemos hecho, y es, venga, yo necesito, sobre todo al inicio del proyecto, no solamente cargar una versión de un documento particular, sino que necesito hacerlo en grupo. Necesito cargar muchos documentos y muchas versiones de diferentes documentos. Eso se hace a través de un bulk supersede, que básicamente es hacer toda una carga masiva de nuevas versiones. Y les mencionaba también que un término o una práctica muy típica que tenemos en el sector de ingeniería de construcción es hacer una entrega formal de un documento de una empresa a otra, de una área a otra, manejando la última versión de esa entrega formal. Esa entrega formal, es decir, en el momento en el que yo decido que el documento no solamente pertenece a mi empresa, sino que ahora es colaborativo con la otra empresa. Y volviendo al ejemplo del Metro de Bogotá, tenemos la empresa gerente de proyecto, tenemos la empresa Metro de Bogotá y tenemos, por ejemplo, Check, que es la empresa constructora. Y un documento, por ejemplo, de planos arquitectónicos que tiene la empresa Metro Bogotá como dueña de proyecto, ya tiene unos diseños y se los tiene que entregar de manera formal a Check como constructora del proyecto, lo hace a través de un transmittal. Ese transmittal es una forma formal, ¿no?, de que se haga una entrega de un documento de una empresa a otra. Eso al final del día se traduce en que estoy haciendo una colaboración trazable entre diferentes empresas. Manejamos en Aconex algo que se llama la neutralidad de la información. La neutralidad de la información significa que ese mismo documento, por ejemplo, el diseño arquitectónico de algo, cuando se pasa de una empresa a otra, cuando se hace ese transmittal, ese documento empieza a ser un documento común entre las empresas. Yo manejo mi versión como empresa, por ejemplo, Metro de Bogotá. Check puede manejar su versión, pero el que se transmitió, el que se hizo transmittal, es un documento neutral entre las dos empresas, porque queda como un documento colaborativo entre las dos, ¿vale? Aconex nos permite hacer ambas cosas, nos permite manejar cada uno nuestros propios documentos, pero también compartirlos a través de Transmittal y volverlos centralizados entre dos diferentes empresas, ¿vale? Si van teniendo dudas, por favor, me van diciendo. No sé, Ángel, Tati, ¿ustedes están viendo allí? Sí, estamos Sí, acá pendientes. Por el acá momento estamos. no hay ninguna pregunta. Perfecto. También les mencionaba que esa colaboratividad de los diferentes documentos debe darse, y de las comunicaciones, no solamente de los documentos, pero con un enfoque muy documental, que es lo que estamos viendo hoy, debería darse también entre diferentes empresas y diferentes actores de la empresa. Eso significa que todos esos actores de la empresa que necesitan comunicarse entre ellos, vamos a poderles establecer un flujo de esa comunicación de manera organizada y no para algunos procesos como por ejemplo revisiones de permisos, licencias de construcción, aprobaciones de entregables, que son procesos muy repetitivos, digámoslo de alguna manera, es decir, que ya está establecido cuáles son los pasos, cuál es ese paso a paso que yo debería seguir, por ejemplo, para llegar a aprobar una licencia de construcción, para llegar a aprobar un entregable, pues son paso a pasos que deberían poderse automatizar también.
La forma de automatizarlos que tiene Aconex es a través de workflows, ¿no? Entonces yo ya no tengo que ponerme a pensar, venga, ¿a quién le envío este diseño arquitectónico como entregable de la nueva versión del diseño de los acabados de la edificación que estamos construyendo? Sino que ya tengo preestablecido un workflow que si yo selecciono que el documento es de tipo diseño arquitectónico de capa acabados, por ejemplo, o arquitectural, él me ayude o ya sepa cómo, o ya me indique más bien, para que yo sepa inmediatamente a quién se debería enviar. Yo simplemente lo envío y el workflow lo va a llevar hacia las personas que tiene que llevar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionan esos workflows dentro de Aconex? La forma en que funciona es que yo puedo tener un paso a paso. Cuando lo despliego, cuando le digo correr a ese workflow, él me va a permitir llevar el paso a paso y lo va a llevar a las personas que yo previamente haya asignado para que se haga el proceso. ¿Cómo puede funcionar? Diferentes aprobadores, por ejemplo, si diferentes personas lo tienen que aprobar para que se cumpla la totalidad del paso, pues yo le coloco esa regla, o que si alguno de los dos o de las tres personas lo tiene que aprobar, pues cuando se cumpla esa regla, que alguno de los asignados cumpla, pues se pase al siguiente paso dentro del workflow, ¿vale? Entonces, esto al Fabián, final del día, adelante. tenemos una consulta de Fernando. ¿Cómo es la estrategia de traspaso de documentos para la entrega al cliente final? Esto cuando son carpetas top, entendiendo que no se generan carpetas. Ya, cuando quiero, por ejemplo, transmitir se están pensando, por ejemplo, transmitir un paquete completo. Pues Aconex tiene el concepto de paquete y no lo tiene simplemente para agrupar como lo tiene una carpeta, ¿no? Que es agrupar documentos dentro de un repositorio llamado carpeta, sino que lo tiene para agrupar documentos. Seleccionamos de diferentes tipos de documentos, por ejemplo, a hacerle el entregable de diseño o hacerle entregable de la parte de el contrato y voy a meter dentro de este paquete el contrato de diseño, voy a meter dentro de este paquete las fichas técnicas y la descripción conceptual de ese diseño que le voy a pasar a mi cliente, ¿vale? Entonces agarro tres documentos que son totalmente diferentes. Uno puede ser un contrato con líneas en Excel, otro puede ser una descripción técnica en un PDF y otro puede ser el DWG del diseño inicial, ¿vale? Empaqueto todo eso dentro de algo llamado paquete de Aconex y transmito ahora el paquete. Ya no voy a transmitir sola una carpeta, ya no voy a transmitir un documento en particular, sino que transmito el paquete. Ese transmitir el paquete significa que al cliente, a quien le voy a dar acceso a Aconex, porque es un punto importante con todo lo de neutralidad que les he mencionado, es la primera solución que realmente me permite ser colaborativo con terceros, ¿no? Porque la mayoría de soluciones son pensadas solamente para mi empresa y la única forma de salirme de mi empresa es a través de un correo electrónico, ¿no? Y ya me olvido de ese correo electrónico, no tengo trazabilidad y no hago partícipe al tercero de eso. En Aconex es muy fácil y además también muy práctico el darle acceso a mis terceros y ellos lo ven muy bien típicamente porque ya no me están mandando un correo que a mí mismo se me va a perder como cliente, ¿no? Tuyo, sino que además me están dando un link donde yo también puedo entrar a ver esa neutralidad de la información, donde si yo recibo esto y te lo quiero aprobar, te lo apruebo allí mismo, o si yo tengo comentarios, te los voy a hacer ahí mismo, sin necesidad de descargar los archivos, sin necesidad de hacer nada de esa gestión o esa carpintería, llamamos nosotros, sobre el archivo, sino que agarro todo el paquete que me acabas de enviar, hago los comentarios sobre la interfaz de Aconex misma y te lo devuelvo. No hay que aprender nada nuevo, no hay que hacer grandes transferencias de conocimiento o consultorías con los terceros, sino que simplemente dejamos una base de conocimiento donde ellos con un tutorial muy básico sepan cómo hacer eso que acabo de mencionar, ¿vale? Así es como típicamente Fabián, nosotros funcionamos. Adelante. gracias. Tenemos otra pregunta aquí de María Dolores y dice, hola, buen día, ¿es solo para construcción? ¿Y cómo es el licenciamiento y cuál es el límite de almacenamiento y costo? No, mira, no tiene límite de almacenamiento. La pregunta es bien importante sobre si es solo para construcción. Sí tiene una orientación muy fuerte a construcción, ¿vale? Aconex sí está pensado para proyectos de construcción en el sentido que su gestión documental es muy técnica, como lo mencionaba hace un momento. Ahora, tenemos clientes que no lo utilizan solamente para construcción, para aprovechar toda esa gestión documental y todo en los proyectos, la colaboración, etcétera. Sí, totalmente. O sea, se puede utilizar para proyectos que no sea de construcción. Sí tiene una orientación muy fuerte, unas capacidades muy fuertes para el sector constructivo, como todas las que mencionaba ahorita, por ejemplo, de tomas de planos arquitectónicos, etcétera, ¿vale? Ahora, que sea obligatorio, no lo es. ¿Por qué? Porque
pues un documento puede ser de cualquier tipo y Aconex soporta cualquier tipo de documento. Entonces, al final del día no es que tengamos la obligatoriedad de que sea una empresa de construcción para hacerlo. De hecho, tenemos clientes que no lo son. ¿Vale? Ahí seguimos, ¿verdad? Me Sí, van ya comentando. Si no hay quieren, ahorita más hacemos otra, preguntas. ahora hacemos otra pausa y revisamos también preguntas. Entonces, el tema de, miren que acá yo puedo ponerle, por ejemplo, una firma a un documento, puedo colocarle dentro del workflow, dentro de ese paso a paso, puedo detenerme en ese paso en el que yo estoy y hacer toda una revisión de listas de verificación, ponerle una firma, por ejemplo, se puede integrar con DocuSign para que la firma quede como firma digital también dentro de DocuSign y poder seguir adelante con todo esto como un flujo típico de aprobación. Pero todo lo que tenga que pasar como revisiones, abrir el documento, revisarlo, comentarizarlo, colaborar con el documento y después, cuando ya estoy listo para darle aprobación, pues lo apruebo y que se pase de ahí en adelante a los siguientes pasos. Un punto importantísimo que les hablaba hace un momento es que normalmente lo que no se tiene es una forma de identificar o controlar o incluso evitar los cuellos de botella en esas comunicaciones. Pues Aconex nos permite que los pasos dentro de ese workflow pueda tener un tiempo límite de respuesta, ¿no? Y si no, y se llega a ese tiempo límite, poder tomar acción. ¿Qué tipo de acciones? Mandar una notificación, mandar un recordatorio, notificar al supervisor, etcétera, ¿vale? Como se pueda, como se quiera tomar acción con relación a ese tiempo límite que se tiene dentro de los workflows. Permítame un segundo. Por otro lado, eh, cuando se ejecuta un workflow, lo que estamos haciendo es que le estamos pidiendo a cada uno de los usuarios dentro del paso que haga una acción en particular. A él le va a llegar una notificación diciéndole exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y eso que tiene que hacer, pues va a tener el formulario, va a tener la información correspondiente sobre eso que tiene que hacer, el instructivo de lo que tiene que hacer. Es decir, estamos evitando que los usuarios se pierdan dentro del workflow para entender exactamente qué es lo que tienen que hacer con cada uno de los pasos, de los documentos que le están llegando para revisión. Puedo ponerle listas de verificación dentro de ese paso a paso para que él vaya teniendo también clara cuál es esa lista de lo que tiene que hacer dentro de la gestión documental. ¿Vale? Al final del día lo que vamos a tener es documentos trazables. Voy revisando que, por ejemplo, esta lista de verificación, que se tiene que cargar unos documentos en particular y eso se lo coloqué dentro del paso. Él no me deje continuar hasta que yo no tenga todos los documentos cargados. Es un punto importantísimo. También hasta que no tenga toda la colaboración entre todas las personas, que les mencionaba ahora, yo puedo poner la regla de que todos aprueben y así se pueda pasar de paso a paso, o que con que uno apruebe pueda pasar entre un paso y otro. Es una forma importante de hacerlo. Mira que acá tengo un ejemplo de algo que pudo haber pasado con las reglas que le he colocado, con que unas personas lo hayan revisado y lo hayan aprobado, con que una de las personas simplemente lo comentarizó, con que una persona lo rechazó y con que dos personas no hicieron nada sobre él, no lo revisaron. Acá tengo otro caso donde un documento fue revisado por dos, aprobado por dos, otro lo rechazó y dos ni siquiera lo revisaron. Y acá tengo uno donde tres personas lo comentarizaron, alguien lo canceló el proceso y otras dos personas no lo revisaron. Entonces, dependiendo de esas acciones que puedan tomar las personas dentro de un workflow, podemos tomar también determinaciones sobre qué queremos, cómo queremos configurar cada uno de los workflows. ¿Listo? Hablando de trazabilidad y de la gestión en el día a día de los proyectos, Aconex tiene algo muy importante y es convertir todo eso que estamos hablando en tareas, ¿vale? Ya que me llegó una aprobación de un workflow, pues tengo tareas de aprobación de ese workflow. Que me llegó un nuevo correo electrónico, y ahorita vamos a ver el tema de mail, que es bien importante dentro de Aconex. Pues tengo todo eso dentro del proyecto en el que estoy trabajando, por ejemplo, en este caso Emerald Mine, ¿cierto? Y tengo dentro de esa mina, yo participo en diferentes proyectos, ¿no? Puedo participar en todos esos que aparecen acá, pero dentro de esa mina en particular, el proyecto de la mina en particular, me están llegando una serie de tareas que tienen que ver con correos electrónicos, con documentos que me transmitieron, con documentos o aprobaciones dentro de workflows que tengo vencidas, ¿vale? O cosas que ya vienen en camino, todo ese tipo de cosas se me convierten en tareas, de tal manera que yo no tenga excusa pues para no hacerlas, porque voy a tener un repositorio completo donde me está diciendo qué tengo que hacer,
qué me llegó para probar, qué me llegó para revisar, qué me llegó para hacer dentro del sistema mismo, ¿vale? Entonces, el módulo de tareas es bien importante en ese sentido y es como evitar las excusas permítame un segundo, evitar las excusas de no saber qué tenía que hacer, ¿no? Porque básicamente él me está diciendo exactamente qué puedo hacer y si me muevo a otro proyecto, pues voy a ir a ver las tareas diferentes de otro proyecto en el que estoy trabajando. Recuerden que todo lo que hemos hablado de aprobaciones, de presupuestos, de transmittal, ¿no? De revisiones, de workflows, todo eso, correos, por ejemplo, todo eso se puede convertir en tareas que al final del día se va a ver como una tarea que cada usuario asignado para hacer la actividad, pues le va a llegar como una tarea efectiva. Vamos a tener muchísimas tareas y seguramente va a tener que buscar entre ellas. Entonces, lo que me permite hacer el módulo de tareas también es buscar por palabra clave o por contenido del documento, por contenido de la tarea misma en la que tengo que hacer algo dentro de Aconex, ¿vale? Les mencionaba un tema de mail que es bastante importante dentro de Aconex. En Aconex el correo no funciona como un correo genérico de Outlook o de Gmail, sino que funciona como un correo ingenieril. Entonces, el correo de proyecto, yo estando parado dentro de un proyecto en particular, me permite seleccionar el tipo de correo que voy a enviar. Ese tipo de correo, tipo de comunicación, va a cambiar todo el formulario del correo, es decir, toda la metadata del correo que vamos a enviar. Entonces acá nos olvidamos del correo genérico, donde tengo que poner un asunto sumamente largo para poder escribir el correo a que se refiere, sino que acá estamos hablando de correos que si dan cuenta cuando puse que el correo era de tipo RFI, un Request for Information, que es una forma típica en la que un contratante le hace una pregunta, por ejemplo, a un contratista para hacerlo de manera formal. Entonces, en este correo que es un RFI, voy a tenerla, cuando lo seleccione, me va a habilitar unos campos que son propios de un RFI. ¿A quién se le voy a enviar? Si requiere respuesta, qué tipo de respuesta requiere, sí o no, y la fecha para la cual se requiere respuesta, eso es un punto importantísimo, el asunto, y puedo, digamos que crear atributos propios personalizados para este tipo de correo. Entonces, si yo quiero el request for information y tengo un subtipo de request for information, no, pregunta sobre contrato, pregunta sobre entregable, etcétera, todo ese tipo de cosas las puedo configurar para que quede mucho más personalizado el tipo de correo que estamos teniendo. En este caso estamos haciendo un ejemplo con RFI, permítanme por acá. Voy a tener el directorio completo de personas a las que lo podemos enviar. Miren que acá me están apareciendo personas y la empresa a la cual pertenecen. De nuevo, estamos hablando de neutralidad de la información y de colaboratividad multicompany, no solamente entre miembros de mi propia empresa, sino imagínense ustedes que trabajan en consorcios, en APPs, en esas asociaciones público-privadas, en proyectos donde yo cumplo simplemente el rol de contratista, pero hay un dueño de proyecto que es el cliente y hay una empresa interventora y hay una empresa gerente de proyecto, ¿no? Y yo soy el contratista, constructor, por ejemplo. En todo ese tipo de casos, pues yo voy a tener el directorio completo, todos esos actores, empresas actoras y las personas que pertenecen a esas empresas y puedo utilizar este directorio para mandar el correo a quien corresponda. Si le digo que tengo una respuesta requerida, sí, le digo para cuándo la respuesta y puedo tener un asunto, pues que miren que en el asunto también puedo tener en el asunto también puedo escribir un texto abierto y en los atributos, que es lo que les mencionaba hace un momento, puedo personalizar atributos para que quede con keywords o quede con información válida para después hacer inteligencia sobre esos correos. ¿Qué significa eso? Si el correo, por ejemplo, tiene un subtipo, tiene un tipo que un RFI, ¿no? Y dentro de ese tipo tengo un subtipo que es pregunta de contratos. Y yo después quiero hacer inteligencia sobre eso. Voy a poder crear tableros de control que me digan, muéstreme todos los correos de este tipo y de este subtipo, cuántos están estancados, cuántos ya fueron respondidos, cuáles están pendientes de respuesta, etcétera. ¿Vale? También con eso puedo hacer una inteligencia sobre qué tipo de comunicaciones están generando más retrasos o más problemas dentro del proyecto. Mire que acá, cuando seleccioné Request for Information, un RFI, que es el tipo de correo que estoy enviando, me está mostrando también algunos detalles propios de este tipo de correo. Tiene implicación de costo y a qué disciplina pertenece. Esto también fue algo que personalizamos.
estoy diciendo que sí tiene implicación en costo y estoy diciendo que la disciplina que pertenece es plomería, ¿vale? Y asimismo, después, cuando vaya a seleccionar, permítame acá le doy clic a esto, cuando vaya a seleccionar algún adjunto, puedo seleccionar adjuntos que ya hacen parte del repositorio documental, que fue lo primero que mostré dentro de Aconex. Y con eso ya puedo enviar los documentos que ya han sido adjuntos. No tengo que adjuntar un nuevo documento, no tengo que llenar mi bandeja de correos, sino que le voy a decir, mire, ese RFI hace referencia a este documento contrato, que es un PDF, que ya está en su versión D, ¿cierto? En su release D. Entonces, voy a utilizar de nuevo la última versión, la última fuente de la verdad, que es la única fuente de verdad que tengo de los documentos que voy a adjuntar. No voy a adjuntar un documento de mi computador que de pronto no tenga la última versión, sino que voy a utilizar algo que ya hace parte de la neutralidad de Aconex para hacer la exposición. Miren que por haber seleccionado un RFI, él me pone un formato acá de documento, de correo, perdón, donde yo tengo que unos detalles, reference information, todo esto es personalizable. Pero lo interesante de esto es que me está permitiendo crear un template, como una especie de formato de correo particular para el tipo de correo que yo haya seleccionado. ¿Listo? Al final lo envío y puedo ver esto si lo quiero imprimir o si lo quiero ver de una manera mucho más detallada. Puedo ver que él puede tener un layout, puede tener toda una plantilla, pues, que me permita visualizar el correo con toda la información que yo le acabo de colocar. ¿Listo? Insisto, después vamos a tener una búsqueda avanzada. Puedo buscarlos por tipo de correo, porque como selecciono el tipo de entrada, la metadata, o por cualquiera de los datos de la metadata del correo que quiero, y después puedo hacer inteligencia sobre ese tipo de documentos, de correos que acabo de enviar. ¿Vale? Cuando estamos hablando de colaborar, que la comunicación y la colaboración de documentos y la gestión documental tiene que ser colaborativa, trazable, técnica y móvil, pues eso implica que también tenemos que involucrar la aplicación móvil que tenemos para Aconex, ¿no? Entonces, la aplicación móvil tiene múltiples funcionalidades muy útiles en campo. Lo primero que me permite la aplicación es que yo puedo trabajar sin conexión a Internet, ¿no? Puedo hacer múltiples de las cosas que tengo en la web, ¿no? En toda la interfaz que yo he venido mostrando, se pueden hacer también eh, el dispositivo móvil, pero con mucha más practicidad. Es decir, la interfaz móvil me permite dar un par de tabs, ¿no? Dentro dentro de las actividades que tengo que tomar, no tener que digitar tanta información y todo eso lo puedo hacer desde campo con mi dispositivo móvil. Cuando les menciono que se puede trabajar offline, es que yo puedo hacer una sincronización. Ahorita les hago el resumen de todo lo que se puede hacer acá. Yo puedo hacer una sincronización de todas mis tareas, de todo lo que tengo que hacer en campo. Tengo que hacer una inspección, por ejemplo, tengo que hacer un reporte diario, tengo que hacer una revisión o aprobación de documento, tengo que mandar unos correos, tengo que revisar unos dibujos o unos diseños, por ejemplo. Todo esto se puede hacer dentro de la aplicación móvil. Cuando tengo conexión a Internet, sincronizo mis tareas, sincronizo esos documentos, sincronizo los correos que tengo que revisar y me voy a campo. En campo es posible que no tenga señal de Internet. Entonces puedo trabajar sobre lo que sincronicé y una vez trabajado sobre eso que sincronicé, eh, lo llevo de nuevo al campamento o vuelvo a casa o al hotel y cuando ya tengo conexión a Internet nuevamente, puedo enviar todo lo que sincronicé. Por ejemplo, tomar fotografías, por ejemplo, reportar un avance, por ejemplo, eh, hacer unos comentarios sobre un diseño arquitectónico, etcétera. Todo eso lo puedo hacer en campo sin conexión a Internet y cuando vuelva a tener conexión, simplemente sincronizamos y lo volvemos a enviar. Cuando estamos viendo documentos, podemos visualizar los documentos dentro de la aplicación móvil sin necesidad de descargarlos. Él tiene un visualizador de documentos que me permite ver documentos técnicos como DWG, documentos técnicos también como PDFs, que yo pueda abrirlos, ponerles mis comentarios, ponerles mis rayones, pues ahí encima del documento. En el que acá yo entré al documento y le pude hacer un rayón directamente sobre él. Puedo ver un plano arquitectónico, que es lo que les mencionaba ahora. Puedo señalar un incidente sobre el plano arquitectónico estando en campo, ¿no? Con una tablet, por ejemplo, me va a quedar mucho más fácil, o con un dispositivo móvil de pantalla grande, simplemente venir, ver el documento, el diseño, señalar exactamente dónde está el issue que estoy encontrando, estando en campo, y enviarlo. También, una de las posibilidades más fuertes que tenemos es que utilizando una tablet, por ejemplo, pudiéramos tener
la visualización de modelos 3D estando en campo y hacer de nuevo un señalamiento de un incidente, de un issue, de un clash, cualquier cosa que yo detecte estando en campo sobre este modelo 3D. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de modelos. Y acá lo que les mencionaba, no tengo conexión a Internet, pues trabajo sin conexión y cuando vuelva a tener conexión simplemente sincronizo con la nube. ¿Vale? Fabián, tenemos otra Adelante, pregunta. adelante, Dice por favor. Cristian, hola, cuando el documento finaliza su flujo con respectivas revisiones, ¿sigue siendo público para las demás organizaciones o queda privado y volver a enviarlo? Dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces el documento puede, digamos que bajo ese flujo de trabajo, parte de lo que se está haciendo es neutralizando el documento, de nuevo, con el concepto de neutralidad de la información, es decir, yo estoy involucrando a empresas terceras, entonces estoy volviendo público el documento. Cuando yo, por ejemplo, el documento lo que quiero hacer es una revisión para que justamente quede privado, pues también puede quedar privado el documento. Es decir, están las dos opciones, ¿vale? Ese para que quede privado es una revisión interna simplemente. Entonces están las dos opciones. Hablando de trabajo móvil, Aconex tiene unas funcionalidades que son, permítame un segundito, me caí de la llamada. Te estamos escuchando. Un segundo, por favor, que me sacó de mi PowerPoint. Un segundo, por favor. Eh, Me botó el PowerPoint, les cuento. Denme 2 segundos, por favor. Vuelvo a abrirlo. Si hay preguntas, aprovechen ahí mientras abro esto, por favor. Y la vamos resolviendo. Hasta el momento no hay preguntas adicionales. Nos quedan igual un par de minutos en la sesión. Vale. Ahí les agradecemos, ya vamos a cerrar. Yo creo que el cierre es la cereza en el pastel que tiene que ver con la gestión de modelos también. Algo muy técnico, muy avanzado que tiene Aconex. Entonces, si les parece, revisemos los dos últimos puntos y solucionamos si hay alguna pregunta adicional. ¿Vale? Ya estoy compartiendo de nuevo mi pantalla y estaba por hablarles de el trabajo en campo. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Creo que justamente es el video el que me está generando errores. Les los voy a comentar porque mire que no me dejó correr el video. Se los comento. El trabajo en campo permite que a través de la misma aplicación móvil, lo que podamos hacer sea ya no solamente capturar lo típico sobre un documento, hacer lo mismo que estaba haciendo en el trabajo. Ah, mira, que ya me abrió. En el trabajo en oficina, que era gestión de documentos, etcétera, sino que ahora hay unos procesos que son propios del trabajo en campo, que tienen que ver pues con levantar lo que yo estoy viendo en campo. Si estoy viendo, por ejemplo, incidentes, si estoy levantando reporte de avance, si estoy reportando, por ejemplo, una necesidad de un control de cambio, si necesito hacer una comunicación relacionada con un control de cambio, por ejemplo, con un incidente, todo esto se convierte en trabajo que yo hago en campo. Entonces, tenemos primero que todo, inspecciones. Inspecciones significa que ustedes van a poder construir sus propios formularios personalizados de inspección, sus listas de verificación e irse a campo con ese formulario, ¿vale? Para que hagan la inspección desde allá. Tomen fotografías para soportar la inspección, por ejemplo, inspección de calidad, inspección de seguridad. Todo eso se puede hacer desde la aplicación móvil sin necesidad de hacer manejarlo en un Excel o manejarlo por en un formato aparte, en esos Google Forms. No, directamente desde Aconex se puede hacer
una inspección con listas de verificación. Puedo inspeccionar temas ambientales, de calidad, de uso de recursos, de uso de materiales, todo el tipo de inspecciones que ustedes hoy en día hagan, que típicamente las hacen en papel o en Excel, pues ahora pasarían a una aplicación que les permite llevar la lista de verificación allí mismo. Ir registrando todo lo que están viendo con fotografías, con documentos que les permitan soportar lo que ustedes están viendo en campo. Comentarizar exactamente, mira, acá fue donde encontré el incidente. Ah, que tengo un plano arquitectónico, entonces reporto el incidente, digo exactamente dónde dentro del plano está el incidente, ya no es una inspección, sino un reporte de incidente, documento el incidente, digo exactamente a qué corresponde y lo envío. Al enviarlo, cuando tenga conexión a Internet, claramente, pues le va a llegar a una persona que es la encargada de tramitar esos incidentes, de ponerle un responsable, de abrir una nueva comunicación, de lanzar una garantía, de lanzar un control de cambios, es lo más típico que puede pasar allí, o simplemente darle atención inmediata al incidente, mandando a una persona para que vaya y lo revise, ¿vale? Entonces, tenemos una gestión de incidentes desde campo que va a tener un estatus. Entonces, tengo unos incidentes que ya están resueltos, otros incidentes que son graves y que pueden estar para revisión, otros incidentes que son por ejemplo, término más, más o menos grave, por ejemplo, dependiendo de la implicación que tenga en costo, tiempo de alcance del proyecto o en el personal, seguridad y salud. Entonces yo puedo marcar los diferentes incidentes y dependiendo de esa prioridad o de ese marcarlos, pues también le puedo dar una prioridad a la hora de atenderlos, ¿no? Un punto bien importante con relación a los incidentes. Los incidentes se transmiten en la oficina, se pueden tener pues con toda la información referente como documentos, fotografías, etcétera, que ya les mencionaba que lo podemos hacer y además también señalarlos exactamente dentro de un plano arquitectónico para decir dónde están. Los incidentes pues también tienen una visión web, ¿no? Entonces también la persona que está en web puede ver la lista de incidentes y puede darles prioridad. También es tener tableros de control que me permita ver cuáles son los incidentes más graves, dónde, en qué locación, en qué proyectos se están ocurriendo más incidentes y por qué están ocurriendo los incidentes. Poder ver la causa de los incidentes y ver cuál es la causa más frecuente, menos frecuente, etcétera. Los tableros de control sirven muchísimo para la gestión de incidentes en ese caso, porque puedo tener una visión global de cuáles son las causas más frecuentes y poder llegar a tomar una atención sobre esas causas y erradicarlas, ¿no? Que es la idea principal. Por otro lado, dentro del manejo de campo, pues también tenemos un reporte de actividad de las fechas, todo lo que tenga que ver con el día a día del proyecto y poder llevar a cabo esas actividades del proyecto de manera oportuna porque tengo el trabajo en campo. Entonces, el trabajo en campo pues, significa que puedo hacer un daily report donde puedo reportar cada día, dependiendo de las actividades que tenemos, qué se está ejecutando, con qué materiales se está ejecutando y cómo eso me está llevando pues a reportar en el proyecto el avance mismo del proyecto, ¿vale? Y les mencionaba que como cierre, esta cosa me volvió a cerrar. No saben que lo voy a mostrar por aparte, porque el PowerPoint no me quiere responder. ¿Alguna pregunta sobre el tema de campo? Hasta el momento no. Vale. Chao. Equipo, hablando de la gestión de modelos, algo muy importante que tiene Aconex es que me permite por fin llevarme la gestión de modelos al proyecto, ¿no? Ya no es que el modelo esté aparte por allá y lo tengo como un elemento que fue muy bien diseñado y que me quedó muy bonito y ya está, sino que ahora el modelo se convierte en un elemento de colaboración durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Eso qué significa? Que si yo necesito hacer o detectar un incidente y quiero señalarlo exactamente dónde dentro del modelo está, pues utilizo el modelo 3D, señalo el elemento, el objeto, la caldera, el ascensor o elevador, la escalera eléctrica, etcétera, y señalo exactamente dónde dentro del modelo está, a qué elemento pertenece el incidente y reporto el incidente a través del gestor de incidentes que tengo en Aconex. Aconex también me permite poder hacer, por ejemplo, una detección de clash o detección de problemas mismos del modelo, incidentes ya no, digamos, de la obra física que suceden dentro del modelo, sino incidentes que estoy viendo o problemas que estoy viendo en el modelo mismo. Si hay un problema de mediciones, de referencias,
de metadata, de propiedades del elemento que pertenece al modelo, o por ejemplo, algo mucho más técnico de un clash, puedo detectar el clash y de una vez levantar el incidente directamente dentro del modelo para pedirle a las áreas de diseño que hagan las modificaciones correspondientes, ¿vale? Son muchas cosas que en muchos casos esto sucede estando ya en obra. Quien lo identifica no es el diseñador o el coordinador del modelo, sino el gerente del proyecto, el ingeniero residente, los cuales van a tener acceso a esta funcionalidad. Entonces ellos van a detectar esos problemas y van a lanzar el incidente directamente desde obra, ¿vale? Voy a poder tener tableros de control en alguna de las versiones, voy a poder también tener la detección, que es lo que les mencionaba ahorita, issues mismos del diseño, ¿listo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esto ya en la vida real? Primero que todo, yo puedo tener las diferentes capas de un modelo, capa eléctrica, arquitectural, estructural, etcétera, ¿no? Tengo mis capas de modelo, las selecciono, cada una de ellas va a ser importada directamente desde, por ejemplo, un Revit, ¿vale? Y al traérmelas, pues voy a tener todo mi modelo para navegarlo de manera 3D con diferentes formas de navegación, voy a tener diferentes vistas que me permitan ver el modelo como yo lo quiera ver y puedo ir seleccionando las diferentes capas o deseleccionándolas para ver lo que quiero ver dentro del modelo. La idea al final del día de hacer esto es que podamos lanzar una, podamos lanzar una gestión colaborativa directamente desde lo que está pasando con el modelo. Puedo seleccionar uno de los objetos del modelo. Permítame, por acá lo revisamos más adelante. Y al seleccionar el objeto del modelo, poder lanzar entonces eh, un incidente, por ejemplo, montar un documento, una ficha técnica, podemos ver el modelo también desde el aplicativo móvil, de tal manera que pueda, estando en campo, me pueda ubicar directamente dentro del modelo 3D, tomar decisiones sobre esto y lanzar comunicaciones colaborativas dentro del modelo mismo. Por ejemplo, seleccionar la cubierta y desde la cubierta lanzar un correo, decir, miren, algo está pasando con la cubierta, necesito lanzar un control de cambios, ¿vale? Eso es, nos pasamos un poco del tiempo, pero por supuesto, y ahora les voy a pedir también a Angélica y Tatiana que por favor pongan sus datos para que podamos, si ustedes lo necesitan, agendar cualquier sesión posterior para profundizar sobre estos datos. Ya puede ser una demo personalizada, algo que tenga mucho más sentido para cada una de las empresas con las que ustedes trabajan. Les agradecemos muchísimo de V-Power su participación en este webinar. Vamos a estar haciendo webinars. Miren, el de hoy fue muy orientado a esa gestión documental. Tenemos webinars dedicados a gestión de presupuesto, a gestión BIM de obra, a gestión colaborativa de proyectos de construcción, además de la perspectiva contractual. Vamos a estar haciendo una serie de webinars. Este es, de hecho, el primer webinar que hacemos en este año y los vamos a estar invitando a todos ustedes para que participen en los que más les llamen la atención. Muchísimas gracias. Yo me despido, sigo en una otra sesión. Los dejo con Tatiana y con Angélica para que les pasen sus datos. Muy amable. Hasta Fabián, luego. muchísimas Gracias. gracias por esta sesión tan clara y tan práctica. Esperamos que hoy todos ustedes se lleven herramientas concretas para Excelente. reflexionar sobre cómo están gestionando actualmente esta información en sus proyectos y qué oportunidades de mejora puedan existir. Efectivamente, como le dijo Fabián, dejamos en el chat nuestros datos de contacto para quienes deseen profundizar o coordinar una conversación posterior. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y por el interés en fortalecer la gestión documental en todos sus proyectos. Esperamos tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias a todos.